capítulo 2, versículo es el 13. Dice así de esta manera la bendita palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias damos a Dios en esta hermosa noche por Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos permite el acercarnos en la presencia de Él. Y Él dice, cuando nos congregamos, dice el Señor, Evangelio Santo según San Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y gracias a Dios porque el Señor es Espíritu, y donde está el Señor, ahí hay libertad. Y gracias a Dios por el propósito de su amado pueblo. Como estamos viendo lo que dice la palabra del Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué ha producido el Señor en el corazón de cada uno, hermanos y hermanas? ¿Qué ha hallado el Señor en nuestra vida? ¿Qué fruto ha encontrado en mi vida, en la seis y parte del verso 17 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Si el Señor hubiera dicho, bueno, esto está serio, no entiendo por qué el Padre me va a enviar a la tierra, no entiendo por qué. Solamente en pensar es un trabajo, porque ahora cuánto más el hacer. El pensar es un trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Y luego, pero viene el parte del 17, su verso 17 de la palabra de Dios, dice que que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta ahí, entrando en el santuario de Dios, comprendió él el fin.
Eso es lo que a veces sucede. Deseo yo predicar el evangelio, deseo citar himnos, los que ya parten el pan, ya están en comunión. Deseo servir al Señor, deseo hacer un trabajo en la obra del Señor, pero solamente se queda en el deseo, en el querer. Ahora el hacer no se ve, pero la palabra de Dios, por ejemplo, hay reuniones especiales en esta semana, gracias a Dios, pero esto en el principio fue un trabajo para pensarlo. Pero gracias a Dios cuando se pide la dirección del Señor, porque Él es el que produce. Si tú has producido esto en mi corazón, ahora concédeme, Señor, el hacer, el cumplirla. Qué lindo cuando se llega a realizar lo que nosotros anhelamos, deseamos. Me acuerdo acerca de un jovencito, ahora ya está un joven grande. Estuve en las conferencias generales, dijo uno de los colaboradores de los siervos del Señor Jesús, y este joven, dijo, este muchachito, y parte el pan, dijo, pues si usted duda, salga de la duda, vaya a preguntarle, dijo el hermano. Y sí, el hermano lo fue a preguntar cuántos años tenía. El hermano le dijo, tengo 12 años, dijo el hermano. ¿Y que ya está en comunión? Sí, por las gracias del Señor, dijo el hermano. Y ahora ya es un joven, ya es un joven grande. Gracias a Dios, porque uno se queda viendo desde la juventud cómo se ve. Ahora la acción de él, ahí está, ya está, lo vemos firme. Pero, hermanos, hermanas, ¿dónde hace producir Dios? Ahora algo que quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo? ¿Por qué? No es nada más. Y ahora oigamos lo que dice la palabra del Señor, Evangelio. Evangelios según Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 12, Evangelio según Mateo capítulo 12 y versículo que vamos a leer el versículo 35, oigamos, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Oigamos aquí. Como el Señor Jesús, Él dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Hermanos, hermanas, ¿qué hemos atesorado nosotros en el corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Por ejemplo, dice la palabra de Dios, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Quiere decir que los hermanos de José en aquel tiempo, cuando pensaron qué fue lo que produjo en el corazón de ellos, fue hacerle el mal a su propio hermano, que no vaya a suceder en el hermano, la hermana también. Sacar cosas malas quiere decir cuando se piensa mal acerca de una hermana, acerca de un hermano, ese corazón está malo. Porque los hermanos de José, ellos pensaron matarlo, pero Dios no lo permitió. Lo echaron en una cisterna, después que lo echaron la cisterna, lo vendieron con los ismaelitas. Bueno, ustedes saben la historia de la vida de José.
Pero ahora si José así fue él, lo hicieron todas esas cosas. Cuando se da a conocer a sus hermanos, dice que ellos quedaron así, atónitos. Ellos no tenían palabras que decirle a José. Se quedaron ellos ahí pensando, hoy José tiene la oportunidad, se va a vengar de nosotros. No, aquí estamos viendo el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Qué le dijo a sus hermanos? ¿Qué sacó José? ¿Qué produjo Dios en el corazón de José? Dice la palabra de Dios cuando los despidió, váyanse por el camino, pero no tengan pleito, no vayan a reñir ustedes en el camino, váyanse tranquilo. ¿Por qué? Porque José pensó en su corazón. Van a pelear en el camino, van a decir, tú tuviste la culpa, pensar que matar a nuestro hermano. Tú no, tú eres el culpable. Así se iba a formar un pleito, una riña dentro de los hermanos de José, pero no. José no pensó de hacerles el mal, vengarse, él no. No tengan ustedes riña en el camino, váyanse en paz, en tranquilidad. ¿Qué corazón la de José? ¿Qué fue lo que produjo solamente pensar la tranquilidad en la vida de sus hermanos? Ojalá que nosotros también esto, ¿para qué? Para que se ve un pueblo muy tranquilo, un pueblo en paz, un pueblo en armonía. Ahí produce Dios cosas grandes en ese corazón. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. ¿Y cómo llegar a atesorar? ¿Qué vamos a atesorar? Y ahora, por medio de ese tesoro, como dice la palabra de Dios, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Se acuerdan ustedes en el Salmo, su número 40 y su verso 8? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice él. Y luego dice, y en medio de mi corazón está tu ley. Por eso vemos en la palabra de Dios ahora, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón de nosotros, tenemos atesorado esas perlas y de esas perlas Dios va a producir buenos pensamientos acerca de la obra del Señor, buenos pensamientos en el hogar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la necesidad que tienen los hijos, las hijas, la familia? Y lo mismo en la asamblea, hermanos y hermanas, se llega a pensar, ¿por qué? Porque de ese corazón sale buenas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está atesorado en el corazón. Por eso, gracias a Dios, el Señor Jesús nos pone un ejemplo a nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. El Señor le dijo a aquel hombre llamado Nicodemo, ¿qué dijo el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oigamos. Pero ¿qué fue lo que produjo el corazón de Dios? El amor de Dios. ¿Qué fue lo que produjo el amor de Dios? El Señor sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su único Hijo.
el hijo de sus entrañas. Él no pensó en enviar a otro, no, o a un ángel así, no, sino a su propio hijo, para que su hijo también nos amara, porque se entregó por nosotros. Así dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Él nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda, sacrificio, en olor fragante al Padre. Pero esa entrega es lo que quiere Dios. Porque ahora viene la entrega de nosotros en la obra de Dios, porque produce, porque jamás alguien había dicho, bueno, voy a perdonar a los de Villanueva, así, algún gobernante. No, es Cristo ahora el que nos perdonó a través de el sacrificio que Él realizó en la cruz. Por eso ahora, de ese amor con que Él dio su vida en la cruz, debemos nosotros ahora pensar por medio ahora de esos tesoros que hay en el corazón, sacar ahora buenos pensamientos, que Dios haga producir buenos pensamientos en el corazón de nosotros para hacer algo en la obra del Señor. Pensar el ensanchamiento en la obra del Señor, eso es bueno. Pensar el bienestar en la vida de nosotros propios, hermanos y hermanas. Es buenos pensamientos, pensar el bienestar en la vida de todo el pueblo del Señor. Eso es lo que ahora Dios le agrada. Dios le agrada ahora porque Él es el que produce estas cosas en nosotros. De manera, hermanos, hermanas, Pablo escribe a los filipenses, porque Dios es el que hace en vosotros el producir, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo se ve esto? Ahora sí, de ese corazón sale todo esto, lo bueno. Quiere decir, cuando alguien empieza a envidiar a su propio hermano en Cristo, empieza a pensar mal de su hermano, ese corazón ya está malo, empieza a odiarlo. Eso ya está malo, ese corazón. Pero cuando el corazón está bueno, oigamos acerca de un hombre, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que produjo Dios en el corazón de un hombre? Oigamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Oigamos, gracias a Dios, porque para esto el Señor nos reúne, para esto Él nos envía para estar en la presencia de Él. Venimos porque venimos para poder ahora glorificar, producir algo. Oigamos lo que dice aquí. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo que vamos a leer. Oigamos versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oigamos ahora aquí. Estando Pablo y Silas en la cárcel, no tenían esa libertad como nosotros, así. Pero
Pablo estaba y Silas en la cárcel. Me quedaba pensando acerca de estos dos hombres. ¿Qué tal sería, hubiera dicho Pablo, Silas, tú tuviste la culpa ahora que estamos aquí en la cárcel? Yo todavía te dije que no habláramos del amor de Cristo a la gente. No, ¿qué va a hacer? Ni Silas le decía a Pablo, no. ¿Qué fue lo que produce el corazón, en el corazón de ellos en la cárcel estaban? Dice que Dios produjo en el corazón de Pablo y Silas orar. A medianoche estaban orando ellos y cantaban himnos, dice la palabra de Dios. Cantaban himnos a Dios. Los presos los oían, oigamos. Pero ¿qué sucedió cuando ellos cantaban, oraban y cantaban? Qué lindo cuando el cristiano, yo no sé, hermano, en qué cárcel está usted, hermana también, en qué cárcel está. Tal vez está en una cárcel de angustia, de desesperación, de enfermedad, una cárcel de amenaza. Tal vez está en una cárcel, de deuda. Pero ¿qué tiene que hacer? No desesperarse totalmente, porque aquí estamos viendo a Pablo y Silas en la cárcel. Dice que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos les oían, estaban atentos a la oración y las alabanzas. Y ahora viene lo siguiente, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las cimientos de la cárcel, oigamos como dice la palabra de Dios, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al ver el pobre carcelero esto había sucedido, dice la palabra de Dios que ahora el carcelero sin lugar a duda estaba durmiendo. Cuando despertó se queda viendo que, las puertas de la cárcel están abiertas. Ya se fueron, ya escaparon los que estaban presos. De manera, a mí me van a matar. Antes que me maten sacó su espada para matarse, pero Dios lo impidió para que este hombre no se quitara la vida. Por eso, hermanos y hermanas, ¿cómo han visto la gente la acción cuando los hijos del rey, cuando las hijas del rey tal vez han derramado sus lágrimas? Les han tenido situaciones muy difíciles, pero cuando pasa esa situación, cuando Dios abre la puerta, cuando se sueltan esas cadenas, viene esa libertad para glorificar a Dios, hermanos y hermanas. Producir ahora acción de gracias a Dios por todas estas bendiciones. Ya le decía, gracias a Dios. A veces uno se queda viendo las acciones, pero no lo hace el hombre meramente, no. No lo hace el hermano, la hermana, lo hace la pareja, no. De ese matrimonio, no. Estamos viendo acerca de una pareja, se fue el hijo de los hermanos. Y de paso, ¿qué sucedió en el caminar? Cae el hermano en manos de hombres. Si no nos van a depositar 100,000, sepan lo que ni va a llegar el hijo de ustedes donde quiere llegar, ni va a llegar con ustedes. Si va a llegar, será suerte ustedes, pero no en vida. Esa es la amenaza, ¿sí? Pero los hermanos pidieron oración, esa familia pidieron oración desde que el hermano se fue.
Me quedaba pensando, ¿qué fue lo que, bueno, los hermanos pagaran ese dinero, pero nuevamente cayó en manos de otra vez de otro grupo de gente allá? Bueno, le pidieron otro dinero. Los hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero ya ven que cuando la oración está, dijeron, no, esto ya pagaron allá, mejor que se vaya. De repente los padres, ya llegó, nuestro hijo ya está, ya gracias a Dios ya está con la familia. A los 8 días dijeron los hermanos, por favor nos acompañan, vamos a ir a Coatepeque. ¿Qué será que habrá? Escogen mejor refri que está ahí. Este es para la obra del Señor. Oiga, de esa angustia sale algo del corazón. Produce el corazón para la obra del Señor. Uno se queda maravillado. Los hermanos se quedaron maravillados. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero oigamos, ¿cómo, de qué manera? Ya le decía, Colosenses, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Colosenses. Oigamos lo que dice capítulo 3, versículos 16 y el 17. Oigamos, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oigamos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Oigamos, en toda sabiduría. Quiere decir que Cristo mora en nosotros. Él está en nosotros, gracias a Dios. Cuando el cristiano tiene esa palabra en abundancia, mora en él, en ella. De eso ahora Dios hace producir siempre cosas buenas. Por allá un hermano dijo, hermano, yo les pido oración, dijo, porque quiero citar himnos, pero tengo miedo, decía el hermano. Quiero citar himnos, tengo miedo, dijo el hermano. Buen pensamiento, le dijeron los hermanos, buen pensamiento, pero eso sí, usted tiene que perseverar. Una vez a la semana, a veces llega. ¿Cómo va a producir Dios eso en aquellos están durmiendo? Oh, qué pena ya. Hay quienes que miran, ya se nubló, va a llover, mejor no voy a la reunión. No, ¿qué va a hacer? En aquellas que están sentados mientras que el trabajo, ahí está la necesidad, no activan. ¿Qué hay ahí? Hay alabanza, hay gratitud. ¿Qué quiere producir Dios en el corazón de cada uno, hermanos y hermanas? Hay que pedirle a Él para que Él muestre ahora realmente por medio de su palabra, porque de lo contrario, el cristiano débil, el cristiano que está en agonía, no, allí no va a producir Dios. ¿Qué produjo Dios en el corazón de Elías cuando se quedó debajo aquel enebro? Se quedó dormido. Él deseaba morir, ¿sí? Ese es alguien que está agonizando, desea morir. Tal vez ha producido algo en su corazón, decir, que me cortan la comunión, al cabo que regreso. No, eso no es fácil. Que me cortan la comunión, ya al poco día estoy. Un hermano allá por la causa de los bienes materiales, bueno, que prospera el cristiano en el negocio,
tenía su farmacia el hermano. Esta gente hasta de noche llegaba. A las 10 de la noche el hermano todavía tenía abierto su farmacia. De repente le dijo a los ancianos, hermanos, ya no puedo perseverar porque está creciendo el negocio. Córtame la comunión. Ya no iba puesto, lo tuvieron que cortar por abandono. Ahí estaba para arriba y para abajo el hermano. De repente lo prensó un poco el Señor. Ahí viene corriendo, restáureme la comunión, hermanos, por favor. Imagínense. De manera, hermanos y hermanas, el Señor quiere que en el corazón de nosotros muera en abundancia la palabra de Dios, para que el cristiano, la cristiana, tenga fuerza, capacidad para pensar lo bueno para la obra del Señor, trabajar, dedicarse siempre en lo material como también en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanas, para que en el corazón de cada uno produzca Dios buenas cosas, pensar buenas cosas en su obra. Así que en esta hermosa noche damos gracias a Dios por sus palabras que nos ha hecho oírlas, que las bendiga en nuestros corazones.